Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar de las palabras claves, los acontecimientos claves y las circunstancias claves para la sanación de Jesús. Recordemos que Jesús no solamente sana enfermedades físicas, sino también sana enfermedades emocionales y también enfermedades espirituales, sana enfermedades mentales. Todo tipo de enfermedades las puede sanar nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando empezamos a leer los evangelios, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, nos damos cuenta de unos puntos claves, y por algo es que están precisamente allí expresos en la palabra de Dios, unos puntos claves para la sanación. Bienvenidos. Te habla Juan Alberto Echeverry y este es Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Vamos a comenzar para todos los que nos siguen en este programa, las lecturas bíblicas, con un texto precisamente que está allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 34, que dice: Jesús sanó toda clase de enfermedades, puso las manos sobre todos los enfermos y ellos sanaban. Y quería resaltar este primer texto precisamente para que tengas una idea de que el Señor sana todo tipo de enfermedades. No solamente esta o aquella o en ese tiempo, no, todo tipo de enfermedades. Es una de las cosas que quiero que tengas una convicción profunda si es que estás enfermo de alguna circunstancia, si es que tienes una enfermedad mental, si es que tienes una enfermedad espiritual, si es que sufres de trastorno bipolar, de una inclinación sexual, si es que sufres de una enfermedad física, si es que sufres de cualquier tipo de enfermedades, ten la plena seguridad que Dios sana todo tipo de enfermedades, todas. Aquí no dice de algunas, dice todas las enfermedades. Es parte precisamente de encender tu fe para decir: Señor, tú puedes sanarme. Pero bueno, hay una cantidad de palabritas, de circunstancias que nos van a ayudar, y esto quiero decirlo o hacer este programa precisamente porque si tú ves en tu vida que te quieres prender, agarrar, tomar de una palabra, de un momento, de una expresión de alguno de los que tuvo que ver con nuestro Señor Jesucristo, estoy seguro que te pueden ayudar. Hay veces hay palabras, que es la palabra rema, esa que te llega allí, que tú dices: es esta es para mí, esta es la que me está diciendo hoy el Señor. Pues agárrate de ella y róbate precisamente el milagro del Señor. Vamos entonces con las primeras sanaciones de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas se encuentra, voy a tomar casi siempre el Evangelio de Marcos para dar la referencia, pero también están en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, que son evangelios sinópticos. Algunas de ellas también las voy a tomar del Evangelio según San Juan con estas expresiones. La primera de ellas es la sanación de la suegra de Pedro, que está precisamente en Marcos en el capítulo 1, verso 30 al 31. Y dice así la palabra de Dios: Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, y tomándola de la mano, al momento se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Fíjate que no fue la suegra de Pedro la que le dijo: Señor, sáname, sino fueron los otros que estaban alrededor. Le dijeron a Jesús: ella está enferma. Entonces aquí vemos claro un elemento fundamental, que es la intercesión. La intercesión es un don maravilloso, un don fundamental. De hecho, lo dice también en Santiago: la oración del justo tiene mucho poder. Y se refiere precisamente a un contexto de sanación, porque en la carta de Santiago, en el capítulo 5, a partir del verso 16, dice que si hay algún enfermo, que ore, que llamen a los ancianos de la iglesia, le unten aceite y la oración con fe sanará al enfermo. La oración del justo tiene mucho poder. Aquí lo que están hablando es precisamente de que otros le hablan a Jesús. Tu oración, mamá, tu oración, papá, por tu hijo, por tu hija, tu oración, amigo, por tu amiga, puede tener mucho poder para que sane precisamente a esa persona. No fue la misma suegra la que se postró, le dijo al Señor: ven, sáname. No, se lo dijeron a Jesús y este fue, y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Aquí vemos en pleno el don de la intercesión por una persona que está enferma. Dile hoy al Señor: Señor, mira a mi hijo, está enfermo, está en la cama. Mira a mi hija, está enferma, está en la cama. Mira a mi esposo, está enfermo. Y el Señor seguramente va a ir, lo va a tomar de la mano y le va a sanar. Luego vemos otra sanación. Esta también tiene una especialidad. Es la sanación de un leproso. Está allí mismo en el Evangelio de Marcos a partir del verso 40, pero también en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, verso 1. En el de Lucas está en el capítulo 5, verso 12. Dice:
un hombre enfermo de lepra se le acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes sanarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Mira que aquí hay otro elemento fundamental para la sanación, y este contiene algo que se llama humildad, ¿no? Dice que el hombre fue y se postró de rodillas delante del Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Oye, con frecuencia yo veo en algunas reuniones de oración, en algunas asambleas, en algunos lugares, no sé, lo percibo así, ya tú tomas o dejas lo que voy a decir, pero percibo una altivez, casi que exigiéndole al Señor: sánalo, Señor, libéralo, Señor, como si el Señor fuera un mandadero de nosotros, como si tuviera que hacer lo que nosotros le decimos. Mira esta característica tan importante de esta sanación. El hombre va y se postra de rodillas y le dice: si quieres, puedes sanarme. El Señor tuvo compasión y dijo: quiero, queda limpio, quiero. La lepra es una enfermedad contaminante. ¿Cuántas enfermedades contaminantes espirituales, psicológicas o físicas hay en nuestra vida? Señor, si quieres, si quieres. Es un acto de humildad, es una oración diferente. Tal vez sea esa la que puedas hoy apropiarte de ella y decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero ir con fe a buscar al Señor. Bueno, pues este es un elemento muy especial para buscar la sanación. Vamos con otro elemento fundamental que también tiene que ver con la intercesión. Es la sanación del paralítico que bajaron por el tejado. ¿Te acuerdas que había mucha gente alrededor de Jesús? No podían entrar con el paralítico, pero entre 4 lo subieron, movieron el techo y lo bajaron a los pies de Jesús. Entonces, mira lo que dice el Señor. Esto está en Marcos también, en el capítulo 2, verso 5, en Mateo 5, verso 1, en Lucas 5, verso 17. Dice: cuando Jesús vio la fe que ellos tenían, le dijo al enfermo: levántate, toma tu camilla y anda. Pues mira que aquí hay algo muy especial, y es la fe de los que rodean al enfermo. Hay personas que cargan a otras y hay unas que necesitan ser cargadas. Hay enfermos psicológicos, enfermos psiquiátricos, enfermos espirituales, enfermos físicos. Pero hay un hermano, una hermana, un papá, una mamá que están alrededor del enfermo y van y lo llevan y le buscan el grupo de oración y le buscan la asamblea y van y le piden al Señor y ruegan y mandan a hacer la Eucaristía y llevan al sacerdote o al laico para que ore por la persona, es decir, al ver la fe que ellos tenían. ¿Cuántas veces por la fe de una familia se sana una persona? Por la fe de una familia se resuelve un problema específico, se da un milagro específico. Mira, la fe de la familia, la fe de los cercanos, la fe de los que cargan es fundamental. Qué bueno sería que pensaras ahora en unirte con otros de tu casa. Qué bueno sería que le compartieras esta palabra a algunos de tu casa. Oye, oremos por mi hijo que está en las drogas. Oye, oremos por mi hermano que está en este problema jurídico. Oye, oremos por tal circunstancia. Y que varios amigos de este enfermo sean los que lo lleven a los pies de Jesús. Jesús, queremos traerte a los pies a mi hermano. Tal vez lo puedes llevar espiritualmente. Acuérdate que la sangre que corre por tus venas es la misma sangre de tu familia. Puedes ir y postrarte delante del Santísimo Sacramento del altar, allí en la capilla de adoración, y decirle: Señor, aquí te traigo a los pies a mi familia. O ir 3 o 4 o 5, Señor, aquí te traemos a mi hermano, a mi hijo, a mi primo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los sanes o que las sanes. Entonces, este elemento de sanación es por la fe que ellos tenían. Pero sigamos con estas claves para sanar en el Señor. La siguiente es la mujer hemorroísa. Allí la vamos a encontrar en Marcos en el capítulo 5, verso 27 al 28, en Mateo 9 y en Lucas en el capítulo 8. Vamos a encontrar la misma historia con diferentes acontecimientos en cada una de ellas. Acuérdate que había una multitud, pero el contexto comienza diciendo que Jairo iba a buscar a Jesús porque su hija estaba que moría. Y había mucha gente siguiendo a Jesús. De pronto una mujer entre la multitud empezó a abrirse campo y fue a tocar el manto de Jesús. Miremos lo que dice. Cuando la mujer oyó hablar de Jesús, que esta es otra frase clave, se acercó a él por detrás y le tocó su capa porque pensaba: con que llegue a tocar la capa quedaré sana. Jesús le dijo: vete tranquila, ya curada de tu enfermedad, por tu fe has sido sanada. Entonces aquí hay cosas claves en esta sanación. Primero, la multitud
no puede ser impedimento para llegar a Jesús. Hay personas muy cómodas. Hay personas que dicen, ay no, si lo traen aquí a que ore por mí, si viene a mi casa y ora, pues si viene sí, si no, ay, pero yo irme a esas multitudes, irme de toda esa cantidad de gente, hacer tanto, tomar el automóvil, viajar hasta allá. Mira, a esta mujer no le importó lo que tenía que hacer, ella fue por su sanación. Y esto es fe. Y mira que ni siquiera era tocar a Jesús, solamente el borde de su manto. Acuérdate que los judíos llevaban, especialmente los fariseos, en el borde de su manto las promesas escritas de nuestro Señor Jesucristo. Ella quería tocar la promesa, decía, pues que ni siquiera que lo toque al que toque el borde de su manto, lo que tenga él. Y por eso también en nuestra iglesia hablamos del tema de las reliquias. Acuérdate de cuando Pablo pasaba y Pedro también pasaba, ponían a los enfermos y la sola sombra los sanaba. Y también los pañuelos que tocaba él los sanaban. Eso es lo que llamamos nosotros en nuestra iglesia las reliquias, y por eso las reliquias traen también bendición. La iglesia lo sostiene y bíblicamente está allí presente en la palabra de Dios. Pues esta mujer con solo tocar el borde del manto de Jesús, tal vez eso pueda ser lo que hoy también, digamos, adoptes en tu oración. Señor, aunque sea, quiero tocar tu borde. Señor, el borde de tu manto, quedaré sana, quedaré sano. Puedes adoptar esta frase, Señor, no me importa dónde tenga que ir, yo voy a ir. Si es el congreso de sanación de este fin de semana, del que viene, del otro, el sacerdote que viene de tal lugar, que tiene el don de sanación, haz lo que hizo la mujer hemorroísa. Señor, con que toque el borde de tu manto, voy a ir, no me importa por en medio de quién tenga que pasar, no me importa si hay una multitud, si tengo que atravesar, digamos, muchas circunstancias difíciles para llegar a Jesús, pero es una manera de poder sanar. Este es uno de los elementos importantes, por supuesto con fe, porque para hacer eso se necesita tener fe. Y luego dentro de este milagro está la misma sanación de la hija de Jairo. Acuérdate que ya Jairo iba con Jesús y de pronto hay una multitud. Esta mujer hemorroísa que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, se le estaba saliendo la vida, porque perder la sangre era perder la vida. Eso es lo que en los judíos tenían como cierto, que en la sangre estaba la vida. Y entonces esta mujer estaba perdiendo su vida. Y entonces se detiene y hace que Jesús se detenga, y parece que este hombre se desespera. Pero ¿cómo me detuvieron a Jesús? Se iba a sanar a mi hija que tiene 12 años y está que se muere, y esta mujer viene preciso y me detiene a Jesús. ¿Y qué voy a hacer? Pues bien, mira lo que le dice el Señor. De pronto vienen los de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¡Guau! Yo creo que eso le retumbaba en sus oídos cuando le dicen a eso. ¡Qué decepción! Pero si ya lo tenía listo para ir a mi casa, si ya íbamos para allá y está preciso, viene y se atraviesa. Y mira lo que dice aquí el Señor. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente, no tengas miedo. Si estás sintiendo pánico por una angustia, te acaban de dar un diagnóstico terminal de cáncer, te acaban de dar tal vez el diagnóstico de que no hay nada que hacer en tu vida, no tengas miedo, cree solamente. El miedo nos impide conquistar la victoria de la sanación. Por eso el Señor le insiste, no tengas miedo. Hoy quiero invitarte a que reprendas el miedo en tu corazón. Que tu papá va a morir, que tu mamá va a morir, que tu hijo va a morir, que le detectaron leucemia, que le detectaron sida, que le detectaron... Señor, no tengo miedo, yo creo en ti. Hoy el Señor tal vez le dice a tus oídos, no tengas miedo. Pues esto es fundamental. Pero hay otra historia también sobre la capa de Jesús. Ahora está en Marcos en el capítulo 6, verso 56, en Mateo en el capítulo 14. Dice así, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que les dejara siquiera tocar el borde de su capa. ¡Guau! Este es otro elemento, porque mira lo que dice aquí, y todos los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. ¿Qué tendría el manto de Jesús? El manto simboliza la fe, el manto simboliza la misión, el manto es un don de Dios que arropa, te arropas con Dios. Tocar la ropa de Dios, tocar la protección de Dios. Tal vez sea una frase que podamos adoptar también para nuestra sanación. Señor, déjame tocar el borde de tu manto. Déjame tocar el borde de tu manto, porque todos los que lo tocan quedan sanos. Yo quiero tocarlo, Señor. Es otra expresión, y fíjate que todos se sanaban.
¿Qué tendrá esto de especial? Pues lo dejo para que tu fe lo explote en este momento y diga, Señor, déjame tocar el borde de tu manto. Aquí viene ahora otra sanación y otra palabra interesante que tal vez la puedas adoptar, tal vez te la puedas robar para ti. Es la sanación a un sordo y mudo. Esto está en Marcos en el capítulo 7, verso 33. Dice, Jesús metió los dedos en sus oídos y le tocó la lengua con saliva diciendo, ábrete. Esto podría ser otra de las expresiones que le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo. Hay ceguera espiritual, hay ceguera intelectual, hay ceguera emocional y también hay ceguera física. Pero asimismo hay sordera espiritual, emocional, física, psicológica, en fin. Hay todo tipo de sorderas y todo tipo de cegueras. Podríamos decirle, Señor, en nuestra oración, mete tus dedos en mis oídos, ábrelos, Señor, y toca mi lengua con tu mano, con tu saliva. ¿Cuántas personas les da pánico hablar, decir las palabras que tienen que decir? Señor, toca mi lengua con tu saliva, tócala. ¿Por qué? Porque así fue que sanó a este hombre, sordo y mudo, sordo y mudo. Señor, tengo sordera espiritual, no te escucho, tócame. Señor, tengo sordera intelectual, no aprendo, no me entra la palabra, no me entra tal vez las enseñanzas, no me entra, Señor, el estudio. Estás en la universidad, estás en cual... Señor, toca mi lengua con tu saliva, toca mis oídos, mete tus dedos en mis oídos. Es una manera tal vez de orar, porque fíjate que así sanó a este hombre. Esta es una. Vamos a ver otra sanación y tal vez de esta también te puedas prender tú. Jesús sana y libera a la hija de una mujer no judía. Esto va a estar también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo también está, que es cuando le dice hijo de David. Entonces, dice allí que la mujer iba detrás de Jesús. Entonces fue y le rogó a Jesús y le dio argumentos a él. Le dice, maestro, mi hija tiene un demonio. Y Jesús se voltea y le dice, no es posible que yo le quite el pan a los hijos para dárselo a los perros. ¡Wow! ¡Qué expresión tan dura! Pero esta mujer tenía humildad. Señor, hasta los perros comen las migajas que dejan caer los hijos de la mesa. Y mira lo que hace el Señor. El Señor le dice, mujer, qué grande es tu fe. Vete, que tu hija ha sido liberada. Y ya la hija fue liberada. Señor, hasta los perros comen de la mesa. Yo sé que no soy digno de recibir, yo sé que no soy muy importante, yo sé que no soy quien, yo sé que soy pecador, yo sé que soy... Pero, Señor, hasta los perros comen las migajas que dejan caer los hijos. Señor, tú puedes sanarme. Aquí también se ve la intercesión. Puedes orar por tu hijo, por tu hija, y de esta manera se lo puedes decir. Señor, hasta los perros comen las migajas que dejan caer los hijos. Sana a mi hija, Señor. Tal vez sea una frase que mueva el corazón de Dios. Recuerda esto. Dios escucha argumentos. Dios escucha los argumentos. No hay punto. No, Dios escucha argumentos. Quiere escuchar el argumento de tu fe. ¿Qué argumento tienes en fe para hablarle al Señor, para que hoy sane de tu enfermedad, cualquiera que ella sea? Una enfermedad psicológica, una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual o una enfermedad física. Cualquiera de esas la puedes sanar en tu vida con estos elementos de sanación. Luego vamos a hablar de una sanación de un ciego que está en Marcos en el capítulo 8, verso 23. Esta es muy especial. Mira lo que dice. Jesús le mojó los dedos, los ojos con saliva y puso las manos sobre él. Le preguntó si podía ver algo y él le contestó, veo a los hombres como árboles. O sea, no los veía claramente. Así que le volvió a poner las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. ¿Cuál es la especialidad de este milagro? Que fue un milagro en 2 etapas. A veces vas a una reunión de oración, vas a un congreso de sanación, vas a un lugar donde están orando por sanación y tal vez fue el comienzo de tu sanación. Puede ser que te demores un poco más. A veces las sanaciones no son de manera inmediata, pero comenzaron tal día y de ahí empezaron a darse progresivamente. La sanación que obra Dios también puede ser progresiva. No te desesperes. Dile, Señor, ya comencé a sanar, pero vuélveme a tocar. Vuélveme a tocar, Señor, porque quiero ver claramente. Quiero sanar claramente.
Por eso esta sanación trae mucha esperanza a muchas personas que van a grupos de oración, que van a lugares y resulta que no reciben inmediatamente la sanación, pero comenzó su proceso, se han sentido mejor, comenzaron a mover mejor sus piernas, comenzaron a mover mejor los brazos, en fin, donde tenían su enfermedad. Parece ser que comienza un proceso de sanación. Normalmente estas sanaciones, cuando son paulatinas, usualmente son sanaciones emocionales. Pues bien, aquí hay otra. Es Jesús sana y libera al hijo de un hombre. Esta sanación es muy común. Esta es la del muchacho que le echaba espuma por la boca, que caía en el piso, que el demonio lo echaba en el fuego para que se quemara, en fin. Esto está en Marcos en el capítulo 9, también está en el capítulo 17 de Mateo y en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Jesús tuvo el diálogo con el Padre. Recuerda que el Padre se quejaba porque los discípulos no podían sanarlo. Entonces el Señor le pregunta al papá del muchacho. Bueno, empieza a hacerle una indagatoria. ¿Y desde cuándo le sucede esto? ¿Y qué es lo que le sucede? Entonces, no, desde que era niño, un espíritu lo toma, le pone rígido, lo derriba, le hace echar espuma por la boca y rechinar los dientes. Y entonces aquí hay una frase clave. Y es que el Señor va a hacer el milagro y el hombre le grita, Señor, si puedes, sana a mi hijo. Y mira lo que le dice el Señor. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y entonces el hombre también le argumenta, Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Esta es otra frase de la que nosotros podemos asirnos para clamarle al Señor, Señor, aumenta mi poca fe. Yo creo, pero ayúdame a creer más. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, pero ayúdame a creer más. Eso sí tienes que ir con fe. Si este hombre fue y buscó a Jesús y buscó a sus discípulos, fue a varias partes. Fíjate que no sanó con los discípulos, pero tuvo su encuentro personal con el Señor. Pero el encuentro con los discípulos lo llevó a Jesús. A veces tenemos que ir a un lugar para luego pasar a otro. Y en ese obtenemos la sanación. Pero el Señor le dice, ¿cómo que si crees? ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Todo es posible para el que cree. Como quien dice el Señor, cree profundamente que Dios obra los milagros. Así mismo tienes que creer tú. Hay otra sanación muy especial. Y esta también puedes tomar algo que le pueda servir a tu vida. Es la sanación de Bartimeo el ciego. Fíjate que en la palabra de Dios hay muchos ciegos que se sanan. ¿Por qué? Sobre todo porque es fundamental la sanación de la ceguera espiritual, que muchos de nosotros la podemos tener. Esta sanación de Bartimeo está en Marcos en el capítulo 10, verso 46, pero también en Mateo en el capítulo 20, también en Lucas en el capítulo 18. El ciego al oír que venía Jesús de Nazaret, ya había escuchado noticias de Jesús. Entonces preguntó, ese ruidaje que viene, es que viene Jesús el de Nazaret. Es el que hace milagros. Entonces comienza a gritar. Y esto es muy importante, porque muchos de nosotros a veces nos da vergüenza, la gente nos calla, ¿no? Hacemos ruido, pero la gente nos calla, entonces nos callamos porque qué pena. No, este hombre no le importó, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es otra frase que tú le puedes decir. ¿Cuál era el hijo de David? Él ya conocía que Jesucristo era el Salvador del mundo, que el hijo de David iba a ser un Salvador del mundo y que él era el Mesías. Por eso comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es una frase que puedes repetir en tu oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces Jesús lo llama, entonces él arroja su capa como quien dice, ya voy a quedar sano, ya no necesito más la capa para pedir limosna. Es decir, creo, es una actitud de fe, pero además cuando se encuentra con Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Como quien dice, sea concreto. Entonces puedes decir en tu oración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sáname, Señor, esta alergia que tengo. Sáname, Señor. Sana a mi hijo de esto. Sana a mi hija de aquello. Señor, sáname de esta migraña. Sáname de este cáncer. Sé concreto con lo que Dios te pide. Porque fíjate lo que sucedió con el paralítico de Betsatá, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Cuando Jesús le pregunta, ¿quiere recuperar la salud? Él no le dice sí. Él empezó a darle rodeos, que es que otro se mete. No, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice aquí a este ciego. Señor, que vea. Quiero recobrar la vista. Este es el milagro clarito. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea. Claro, lo concreto, lo que es. No le dio vueltas ni rodeos. Esta es la sanación de Bartimeo, el ciego. Pero hay otra sanación
que es la sanación del criado del capitán romano. Y aquí hay elementos importantes. Le da argumentos al Señor. Primero, él ni siquiera va donde Jesús, manda a sus criados a que vayan a interceder por él, porque amaba a su criado. Y aquí entonces le dice, yo conozco que si tú das la orden, porque entiendo de las órdenes, yo mismo doy órdenes y me obedecen y tengo que cumplir órdenes. Es decir, yo entiendo, Señor, la jerarquía, tú puedes dar la orden, tú puedes hacerlo, puedes dar la orden, tienes la capacidad para hacerlo. Reconoce en Cristo la capacidad. No necesitas ir a mi casa. Señor, no necesitas entrar aquí a mi casa, pero da la orden de que mi casa sea liberada, de que mi casa sea sanada. Una palabra tuya bastará para sanarme. Esa frase es clave. Se la puedes decir tú. Señor, una palabra tuya bastará para que mi casa sane, para que yo sane, para que mi hijo sane, para que la persona sane la que yo necesito que sane. Es una palabra clave. Tal vez sea esa la que te puedes agarrar de ella. Y hay otra sanación, que es la de la mujer jorobada, que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Dice que un demonio la tenía atada desde hacía 18 años. Y entonces se acercó, le impuso las manos y al momento quedó sana. ¿Qué particularidad hay aquí? Que no quedó ahí mismo sana, sino al momento. Primero fue desatada, fue liberada, pero después fue enderezada. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos escuchar la palabra de Dios para ser sanados y liberados. Entonces aquí puede ser que en tu vida necesites leer y escuchar la palabra de Dios para que luego tu vida se enderece. Porque puede ser que seas muy religioso, como el caso de esta mujer que estaba en la sinagoga, 18 años, pero tenía una torcedura y no se enderezaba para nada. Pero aquí el Señor le habló primero y luego, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y al momento le impuso las manos y la mujer quedó sana. Este es otro estilo de sanación. Y esta sanación es por la palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí luego hay otro milagro, el milagro de los 2 ciegos. Recordemos que usualmente en el Evangelio de Mateo se nombra 2 veces, 2 ciegos, 2 personas. ¿Por qué? Porque se refiere a la dualidad. Nosotros somos la dualidad, la parte espiritual y la parte material. Pues bien, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, hay esta historia. Dice, cuando Jesús entró en la casa de los ciegos, se le acercaron a él. ¿Cuál es la casa del Señor? La casa de Dios es donde está la habitación del el templo, donde está Él. Pues bien, les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, contestaron ellos. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Cuando hacemos oración por las personas, con frecuencia yo repito esto, que se haga de acuerdo a tu fe. Hermano, ¿será que puedo orar por mí? Claro que sí, que se haga de acuerdo a tu fe. Porque es la fe de nosotros la que mueve ese corazón de Dios. Por eso que se haga de acuerdo a tu fe. ¿Tienes fe para hacer lo que se va a hacer? ¿Vas a ir al encuentro del Señor con fe? Pues el Señor te va a decir que se haga de acuerdo a tu fe. Y ahora viene otra sanación, que es la fe de la sanación de los leprosos. Y esta ya es por medio de la gratitud. Mira lo que sucede. Comenzaron a gritarle todos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y el Señor le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Todos creyeron y sí quedaron sanos. Pero solamente uno volvió glorificando y diciendo a voz en cuello, postrándose en tierra diciéndole, Señor, gracias, gracias, te agradezco. Dice que de rodillas le daba gracias al Señor. Y al final el Señor le dice, vete. Solamente uno pudo venir a dar las gracias, vete, por tu fe has sido salvado. Pues este es un proceso de sanación. Señor, quiero agradecerte. Conozco una mujer que me pide oración y me dice de la siguiente manera, hermano, quiero que me ayudes a darle gracias a Dios por el milagro que me va a hacer en mi vida. O sea, todavía no le ha hecho el milagro, pero ella ya está agradeciendo, porque la gratitud es una de las cosas que mueve el corazón de Dios y que hace el milagro en las personas. Pues bien, ahora vamos a ver la sanación del ciego de nacimiento. Este ya está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Entonces dice aquí, no es por el pecado de sus padres ni por el pecado de él mismo, es para que en él se muestre la gloria de Dios. De esto voy a dar una explicación sobre sobre las enfermedades intergeneracionales. No es este el momento en el que vamos a hablar. Aquí solamente voy a hacer un énfasis. Jesús hizo lodo con saliva
y se lo untó en los ojos. Luego le dijo que fuera al estanque de Siloé, que significa enviado, y se lavara. Es decir, Jesús recrea a esta persona. Acuérdate que Dios hizo el hombre de la tierra, del barro. Tal vez en la oración podemos decirle: Señor, haz lodo de nuevo con mi vida. Haz lodo de nuevo para que yo vuelva a ser una nueva criatura. Y esta es una palabra a la que tú y yo podemos acceder. Señor, haz lodo conmigo. Haz de nuevo lodo para que mi vida sea recreada. Y te vas a lavar en el estanque, que significa enviado. ¿Y por qué en el estanque de Siloé, que significa enviado? Porque en la misión, cuando Dios nos ha regalado su Espíritu, que es agua y tierra en nosotros, su Espíritu Santo nos hace nuevos, y en la misión vamos sanando muchas cosas. ¿Cuántos que evangelizamos nos hemos sanado de muchas cosas en la misión? Señor, tal vez en la misión es donde tú quieras sanarme. Quiero servirte por eso. Y la última sanación que tenemos es la sanación del paralítico de Betsatá, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Aquí Jesús no lo toca, aquí Jesús no le unta saliva, aquí Jesús no le mete los dedos en los ojos o en la boca. Aquí solamente Jesús le da una orden: levántate y camina. Porque este hombre parece que estaba postrado, no quería levantarse, parece que no quería nada. ¿Y cómo se da uno cuenta? Porque el Señor le pregunta: ¿quiere recobrar la salud? Él no le dice ahí mismo: sí, claro, quiero recobrar la salud. No, es que cuando me voy a meter, otro se mete primero. Pues mi querido hermano, aquí le dice el Señor: levántate, toma tu camilla y anda. Hoy tal vez debas decirle: Señor, quiero tomar mi pasado, mi camilla, y voy a andar en tu nombre, porque tú das la orden. Aquí la clave es la orden que da Dios. Levántate, toma tu camilla y anda. Tomo mi pasado. Imagínate 38 años de cargar con miserias, con dolores, con resentimientos porque otros se metían primero. Cuánto mugre habría en esa camilla. Él cargó su pasado. 38 años de pasado doloroso y traumático. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Si hay cosas que te duelen en tu vida, si tienes un pasado tortuoso, tal vez un matrimonio que se acabó, tal vez un hijo que se murió, tal vez circunstancias difíciles que pasaron, tal vez el bullying que te hicieron cuando eras niño, tal vez el rechazo de tu papá, de tu mamá. Ahora es tiempo de que cargues tu camilla y camines hacia adelante, que te levantes por tus propios medios. Aquí Jesús no lo levantó, no le dio la mano, no lo tocó, le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En el acto el hombre se levantó y tomó la camilla. Hoy quiero decirte: cumple la orden que Dios le está dando a tu vida. Tal vez esta sea la palabra que puedas decirle en oración: Señor, hoy me levanto, tomo mi camilla, mi pasado y ando. Y esta fue otra manera como el Señor sanó a este paralítico. Acuérdate que Jesús puede sanar de todo tipo de enfermedades, que fue con el texto que comencé este programa. Yo le pido a Dios que pase su bendita mano sobre tu vida, que restaure tu vida, que le devuelva el orden divino, que tú tengas la fe suficiente para ser sanado, que tú creas, que seas humilde, que te postres delante de Él y le digas: Señor, si quieres puedes sanarme. Tal vez que le digas: Señor, quiero tocar el borde de tu manto. Tal vez que le digas: Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Tal vez que le digas al Señor: toca mis ojos y toca mis oídos. Tal vez le puedes decir al Señor: haz lodo y tócame con tu lodo. O puedes decirle: hoy cumplo tu orden, Señor. Cualquiera de estas palabras pueden ser claves para la sanación de tu vida. Pues que el Señor te bendiga. Si te ha servido este video, te invito a que lo compartas con todos los enfermos que puedas, psicológicos, espirituales, físicos y de cualquier orden de enfermedades. Compártelo. También te invito a que te suscribas a mi canal. Si te suscribes, te van a llegar actualizaciones de mis videos. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.